Bueno, muy buenos días a todos. Sean todas y todos bienvenidos a esta tercera conferencia de esta actividad académica, Mes del Libro y Promoción de la Lectura en la Facultad de Filosofía y Letras. El día de hoy nos acompaña el profesor maestro Hugo Espinosa, quien es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y egresado de la Maestría en Letras Iberoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es profesor en el Colegio de Letras Hispánicas. Aquí fue el fundador de hace 30 años del taller de técnicas de edición y diseño editorial que se imparte en dicha facultad y en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Asimismo, pertenece al personal académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, adscrito al Departamento de Publicaciones. Ha sido instructor en la beca Grijalbo Conaculta, profesor invitado a las universidades Autónoma de Zacatecas, Autónoma de Campeche y Autónoma de Ciudad Juárez. Ha fungido como dictaminador y evaluador y jurado en concursos literarios organizados por la Secretaría de Educación Pública, por la UNAM y por la paraestatal Petróleos Mexicanos. Aparte de sus vínculos con la cultura escrita, el área de estudio e interés profesional que le compete, perdón, es la literatura iberoamericana contemporánea y sus nexos con otras lenguas y disciplinas, así como los vínculos interdisciplinarios entre literatura, cine y derecho. El día de hoy el maestro Hugo nos presenta manuscrito encontrado en la abadía acerca del libro y sus derivas. Le queremos comentar a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat o levantar su mano virtual que se encuentra en la parte inferior de su pantalla en el icono reaccionar para cederles la palabra al finalizar la conferencia y también comentarles que al finalizar estaremos circulando el formulario de asistencia. Maestro Hugo, muchísimas gracias por aceptar participar en esta actividad. Adelante. Al contrario, gracias a usted, doctora, y mil gracias por la invitación. Agradezco pues a los participantes, que aquí que de hecho veo caras conocidas, una exalumno mío de ya hace muchos años, Kim Navarro, que aquí está saludando, igual le devuelvo el saludo. Y bueno, pues solo la corrección de que mi participación lleva un artículo indefinido, es manuscrito encontrado en una abadía, no en la abadía, porque estaríamos hablando en todo caso de la de Westminster o alguna de estas que son las abadías, ¿no? Entonces se titula así, Manuscrito encontrado en una abadía acerca del libro y sus derivas culturales. Voy a tratar de ir, ¿cómo se dice?, compartiendo pantalla y ir leyendo conforme esté avanzando en el texto. Ustedes me dicen si se ve bien ahí donde ya empecé a proyectar, Sí, solo ¿sí? si le puede ampliar, este maestro. Ya lo puse a esa página completa, Ahí ahora sí, está. ¿verdad? Ahora sí. Ujú. Muy bien. Bueno, decía entonces que mi texto se titula, como ya lo mencionó la doctora Almanza, y tiene divisiones pues como la de todo texto y empieza con un incipit. Dice de la manera siguiente. El título de esta charla puede evocar de inmediato dos grandes novelas, Manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potosky y El nombre de la rosa de Humberto Eco. Ambas obras, cada cual a su manera, exploran el misterio en la tradición y el poder de los textos. Sin embargo, lo que aquí nos convoca no es una novela, sino una experiencia vivida. Mi reciente visita al Trinity College de Dublín para contemplar el libro de Kells. A partir de esa vivencia, surgieron en mí reflexiones sobre el lugar que ocupa el libro en la cultura, sobre las herencias que nos deja y las derivas que provoca. Déjenme nomás, porque lo voy a mover no con el ratón, sino con las pestañas de navegación para ir viendo las distintas diapositivas. Y bueno, y la primera son 16, espero que vayan a la par de lo que voy a estar leyendo, ¿no? Eh, Decía pues que enseguida tengo un subtítulo titulado La experiencia del libro de Kells. Entrar en la sala donde se custodia el libro de Kells es ingresar a un espacio de recogimiento. La penumbra, el silencio, solo interrumpido por la voz que narra la visita audioguiada, todo prepara al visitante para un encuentro con lo sagrado, entrecomillado esto, no solo por el contenido de dicho eh, códice, los evangelios, sino por el hecho mismo de observar ejemplos de escritura en sus formas primigenias. Al ingresar a la sala que prepara a los visitantes para por fin llegar a la sala en penumbras,
donde se encuentra el libro de Kells, los colores iluminados de los plafones que contienen la información relativa a este códice parecen desafiar el paso del tiempo. No se trata solo de ver un manuscrito, sino de vivir una experiencia diseñada para que el visitante perciba el libro como un objeto de veneración y espectáculo cultural. Esto lo subrayo porque justamente es lo que me da la pauta, el haber visto esta exposición, para las reflexiones que hago, ¿no? Y hago énfasis en esto porque es también lo que me sorprendió de esta experiencia, ¿no? Los pueblos del libro. George Steiner acuñó la expresión pueblos del libro para referirse a aquellas culturas que se reconocen en torno a un texto fundacional, la Biblia, la Torá, el Corán, y otros más, ¿no? Acá en nuestras tierras, el Chilam Balam, el Popol Vuh, qué sé yo, ¿no? En el caso de Irlanda, con su libro de Kells, ofrece un ejemplo secular de esta noción. El manuscrito no es únicamente un objeto religioso, sino también un símbolo nacional, un emblema de identidad cultural. Cada país, cada tradición custodia sus propios libros señeros y en ellos se refleja la memoria colectiva. Eh, el libro expandido. Amaran Borsuk propone la idea del libro expandido, aquel que desborda sus límites materiales y se convierte en experiencia, instalación, performance o reflexión crítica. El libro de Kells es expandido en la medida en que su contemplación se convierte en un acto cultural que trasciende la lectura. De igual modo, obras contemporáneas, novelas sobre bibliotecas, archivos digitales, instalaciones eléctricas, artísticas, perdón, y también las eléctricas, ¿no? Prolongan la herencia del manuscrito medieval y la transforman en nuevas formas de expresión, derivas y metáforas. El libro ha sido metáfora de múltiples realidades y cito, entre otras, las siguientes: como memoria colectiva, cada página como depósito de saberes, como la analogía con el cuerpo humano, en la que la encuadernación es, digamos, un esqueleto, se habla en función de los términos anatómicos, páginas como piel, la tipografía como símil del cuerpo, ojo, pie, cabeza, encabezado, etcétera, nervaduras, todo esto. Y de esto mismo, por ahí hay bastantes referencias y alusiones de carácter artístico, sí, fílmico, por ejemplo, los libros de Próspero y otras tantas películas que son justamente ejemplo de estas analogías o símiles o metáforas, ¿no? También como viaje en manuscrito encontrado, perdido, reconstruido. Piénsese si no, por ejemplo, en la obra de Cervantes, que surge a partir de un manuscrito del famoso Cide Hamete Benengeli, ¿no? Eh, entonces, cada cultura inventa sus propias metáforas del libro y estas cambian con el tiempo. El libro puede ser árbol, mapa, espejo, archivo, junco, por citar el ejemplo más reciente de esa reflexión y metáfora, como lo llama Irene Vallejo, a la comunidad del junco. En todos los casos se trata de un objeto que excede su materialidad y se convierte en símbolo. La abadía interior. El título de esta charla habla de un manuscrito encontrado en una abadía. Más o menos así cuenta la historia del libro de Kells. Para ello, véanse, bueno, ahorita se los pongo aquí en pantalla, los siguientes vínculos que son exclusivamente del Trinity College, ¿sí? Y en los que se habla o se incluyen otras imágenes de los textos que yo justamente, de donde retomé algunas de estas imágenes, ¿no? Todas incluidas y entresacadas de este códice. Esa abadía puede ser también interior, un espacio de recogimiento en el que cada lector se convierte en un monje que custodia su propio libro. Todos somos herederos de una tradición del libro y cada lectura es una forma de expandirla. El futuro nos plantea nuevas abadías digitales, nuevos manuscritos que esperan ser descubiertos. Y como parte de esta, digamos, es muy breve la exposición que yo les voy a hacer de manera verbal, pero sí voy a explicar de otra forma con las imágenes. eh, Finalmente, llega uno en un preámbulo, justamente después de que uno ve los materiales, los escribientes o amanuenses, la simbología, el tipo de fuente que se usó, la escritura antigua que se empleó, toda una serie de documentos muy bien curados en el preámbulo a entrar, a donde ya se permite ver el códice.
o el libro que es, pero sin tomarle fotos, y de hecho está siempre un guardia vigilando que uno no vaya a tomarle ninguna imagen. Y entra uno a una sala en penumbra en la que obviamente, como se dice ahí en la guía, se cambia cada 6 u 8 semanas de páginas, ¿no? Para que se vea una diferente o dos folios diferentes cada cierto tiempo. Desafortunadamente, pues el libro no puede estar expuesto así de manera constante y estarlo manipulando porque se dañaría. De hecho, hay 30 páginas o 30 folios perdidos que se perdieron entre la Edad Media y la época contemporánea, el siglo XIX, y obviamente que eso pues, hace que también los gobiernos, o en este caso las instituciones como el Trinity College, sean muy celosos de la custodia de ese tipo de materiales históricos, ¿no? Entonces decía que en el caso de la visita al libro de Kelsen en Dublín, eh, fue el punto de partida para estas reflexiones. El libro como objeto y como metáfora sigue siendo central en nuestra cultura. Nos recuerda que somos pueblo del libro, perdón, herederos de una tradición que se expande y se transforma y que en cada lectura encontramos un manuscrito en nuestra propia abadía interior. Ahora bien, la coda de esto sería justamente cómo es que en otras latitudes, en otros países, específicamente en Europa, se preocupan tanto por cuidar y, de hecho, hacer una industria cultural de esto, ¿sí? Porque es cara, de hecho, el acceso a ver la biblioteca larga, como le llaman, a esa biblioteca antigua del Trinity College, ¿sí? Donde en la planta baja es donde está el códice y toda la exposición previa, pero todo lo que se recaba de los fondos que se cobran por entrar, que son aproximadamente 500 pesos por persona, sea de donde sea el visitante, van directamente a con la conservación de este espacio. Y ahí es donde a mí, en lo personal, me surge mucho la inquietud, un poco el desaliento, el desasosiego, de cómo, por ejemplo, aquí, para no ir más lejos, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, están expuestos algunas réplicas de códices, otros sí genuinos, o bien, ¿cómo se dice? Por ahí materiales que se han encontrado, ¿no? Como por ejemplo me llama mucho la atención el códice de Tamuanchen, que es una mesa muy larga, que está expuesta con una vitrina, creo que de acrílico, sin mayor protección. Y, por ejemplo, nosotros sabemos, y eso sí hay que apreciarlo, que en el caso de México, a diferencia de muchos otros países, el acceso a los museos no tiene costo, ¿sí? Y si es para maestros, estudiantes, con más razón, o para personas de la tercera edad. Para un extranjero les cuesta relativamente barato, ¿sí? Y aún así no dejamos de tener el sentimiento de despojo, de expolio, ¿sí? De ultraje, porque sabemos justamente que en Europa, específicamente en el British Museum, está todos los vestigios y muchos de los materiales pertenecientes a culturas antiguas milenarias y que no tienen pretensiones de devolverlos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estelas mayas, el Sutra del Diamante, de las escrituras budistas y muchos otros materiales más, ¿no? Que porque no sabemos cuidarlas, no sabemos protegerlas o resguardarlas. Quizás sí, pero es una cuestión obligada de que los países y los pueblos deberían de tener justamente esos materiales, esos testimonios en sus propios museos, en sus países de origen. Porque de lo contrario, pues vamos a quedarnos como una especie de ceguera o nubilación o desmemoria, porque ni siquiera sabemos de dónde provienen nuestras culturas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que todos los códices que existen aquí en los códices prehispánicos, ¿sí? Tendrían no solo que estar, algunos de ellos ya digitalizados, sino también mejor resguardados y sobre todo hacerles mayor promoción para justamente poder tener, ¿cómo se dice? Un mejor acumulación o recabación de fondos para que se sigan mostrando no solo a los visitantes nacionales, sino a cualquiera que quiera admirar este tipo de monumentos verbales, textuales, ¿no? Y bueno, pues quizá fue mucho lo que esperamos para empezar y la charla pues la concluyo aquí. No sé si haya dudas o preguntas, pues estoy a su disposición para que si gustan hacerlas, ¿no?
voy a dejar de compartir y bueno, tiene usted la palabra, doctora. No, muchísimas gracias, maestro. Bueno, creo que a pesar de que, como señala usted, fue algo muy breve, creo que ha mencionado algo muy importante y que justo ayer también en la segunda conferencia discutíamos acerca del papel que tienen las tecnologías en estos nuevos espacios, ¿no? No solo de construcción del conocimiento, sino también que hemos visto un poco desde mi perspectiva, un desplazamiento de todos estos materiales de manera física a materiales que ya se encuentran en otras plataformas. Y bueno, en realidad creo que estamos frente a esos desafíos, ¿no? Cómo adaptarnos a estas nuevas maneras de llevar a cabo procesos de lectura, procesos de comprensión y sobre todo también la difusión. Ahora, usted señaló esto del texto como memoria que me parece pues una linda metáfora, ¿no? Sobre todo porque en los libros encontramos muchas cosas. Yo recuerdo que cuando era más pequeña, precisamente en mis libros de ciencias sociales, cuando uno estaba viendo historia de civilizaciones antiguas, por ejemplo, podía viajar, ¿no? A través de los libros, ¿no? Y entonces eso me suponía pues interesante porque yo no iba a pensar en algún momento tener dinero para poder viajar a Egipto a ver las pirámides, ¿no? Entonces era como ese primer acercamiento que uno tenía, entonces se convierte también en un gran espacio de memoria. Yo en particular, mientras no sé si alguno de los colegas tiene algún comentario o alguna pregunta, quería preguntarle si usted considera o cree que la tecnología pudiera o podría sustituir completamente el libro escrito o en este caso lo considera una expansión. O sea, estamos frente a un riesgo de desplazamiento total o estamos frente a una sustitución, ¿sí? Una sustitución parcial de lo que es el libro escrito en una versión digital. Y en el caso de que haya esta sustitución completa, qué pudiéramos hacer desde su experiencia? Bueno, yo creo que en lo personal creo que no va a haber esa sustitución. Ninguna tecnología previa cancela o elimina. Ahí tenemos, por ejemplo, la radio, y decía que, por ejemplo, la televisión iba a desplazar al cine y así, y hemos visto que conviven de manera, armónica y en un mismo, ¿cómo decirlo?, en un mismo espacio, las tres manifestaciones, auditiva, como si fuese de radio, visual, como si fuese cine o fotografía, y en movimientos, los videos todas estas nuevas plataformas, ¿no? De los Instagram, TikTok, todo eso, ¿sí? Y bueno, también lo que ya sabemos que existe en YouTube, que son todos estos videos, uno de muy buen nivel, de muy buena calidad, otros que son puras boberías, ¿no? Pero el surgimiento de todas las maneras de hacer libros a la antigua. De hecho, hay por ahí un tipógrafo que se llama Juan Pascoe, que vive en una ex hacienda cañera en Tacámbaro, Michoacán. Él sigue haciendo libros a la manera antigua con una prensa Washington, que es manual totalmente, apoyados un poco en la tecnología de las computadoras, pero él sigue haciendo los libros así, en tirajes muy cortos, de manera muy, digamos, selecta y elitistas, por decirlo así, de hacer estos libros porque hay un público y hay un nicho de mercado para justamente este tipo de libros, ¿no? O bien las editoriales cartoneras o las editoriales convencionales, analógicas, por decirlo de alguna manera, que siguen editando e imprimiendo libros de manera, digamos, tradicional y convencional. Claro que obviamente ahora hay una, ¿cómo decirlo? Una mayor difusión gracias a las redes, al internet y a otra serie de elementos y factores que lo que ayudan es justamente a difundir el surgimiento, la publicación o la presentación de un libro, ¿sí? Y pienso que las nuevas generaciones, las que están aquí presentes, que veo caras muy jóvenes, conviven, ¿sí? O más bien son usuarios
de las dos modalidades, ¿no? Y de hecho en eso tenemos desventaja nosotros, los de cierta generación, porque no somos totalmente nativos digitales. Al contrario, somos como un poquito, ¿cómo decirlo?, de lento aprendizaje para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, está aquí el futuro, como dicen, viene o ya está acá también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo se llama? El apoyo de ciertos recursos para el ámbito de la escritura, de la edición, ¿sí? Del cine, la fotografía y de otra serie de aspectos más. Y que digo, lo único que sí se tiene que tener en claro y muy, muy presente es que no se pueden registrar obras, ¿sí? Que estén escritas totalmente con inteligencia artificial, porque no es una persona. Y el derecho de autor es justamente de una persona viva, física, pues, o sea, no hay de otra, ¿no? Y esto ya recientemente se estableció por parte de la Suprema Corte aquí en México para que justamente no se registren obras elaboradas totalmente con esta modalidad, con esta herramienta, ¿no? Pero de todas maneras hay que verlo como eso, como una herramienta que va a ayudar o que va a auxiliar a una serie de aspectos que uno de manera, digamos, convencional, tradicional o a la vieja usanza no lo vamos a lograr, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el ámbito editorial, que es del que yo todos los días vivo, ¿sí? Utilizamos los mentados control de cambios en Word o utilizamos la lectura de PDFs marcadas sí, en una tableta con un lápiz digital, como se hacía antiguamente. De hecho, hace un poquito, un alumno, colega, Héctor Daniel López Cadena, que él está encaminado ya de hace tiempo en el medio editorial y él trabaja ya de esa manera. De hecho, si ustedes ven ¿cómo se dice? Su imagen de aquí del Zoom, tiene la palabra ahí corrector hecha justamente con estos mecanismos, estas herramientas. Entonces, no podemos despreciar ni tampoco decir que esto nos va ¿cómo se quitar el trabajo? No, al contrario, hay que usarlo justamente como un elemento a favor y no como algo satanizado o como recientemente dijo este tipo, Milei, que el marxismo que era una disciplina, una ideología satanista, ¿no? Bueno, se tiene que tomar de quien viene, ¿no? Porque ya sabemos que en todas partes se cuecen aves como políticos y otros personajes, ¿no? Pero en fin, afortunadamente los libros aquí seguirán, hace más de los libros, la escritura y todo lo que está alrededor de esto desde hace casi. Eso era por un lado, ¿no? Y la otra pregunta, perdón, ¿me la recuerda, doctora? Sí, o sea que en el caso de que haya esa sustitución, ¿qué podríamos hacer desde su campo de experiencia? Ah, pues ahora sí que convertirnos en androides, ¿no? Cyborgs, ¿no? ¿No es cierto? Como en la película esta de- ¿cómo se llama? La de Fahrenheit, ¿sí? O pues todos estos resguardos que hay, o vigilantes, o los encargados, los custodios de este tipo de testimonios, ¿no? Yo no sé si ustedes han ido a Real del Monte, aquí en Hidalgo, que se supone que hay un panteón inglés, ¿no? Y ahí tienen una persona designada por parte de la comunidad originalmente inglesa, que era la que vivió ahí. Por eso es que viene de esa tradición de los techos, la arquitectura y todo eso. Bueno, designaron como vigilante perpetuo a un señor que ya falleció y le heredó ese cargo a la hija, ¿sí? Entonces ella es como, no sé, la guardiana, pues, de ese cementerio. Y así pueden también darse en otros casos, ¿no? Por lo menos en el caso de acá de estas latitudes, quién pueda hacer o quién pueda, ¿cómo decir?, recuperar y poner a circular de manera distinta, ¿sí? Libros o textos que de hecho desafortunadamente desaparecieron, ¿no? Porque fueron no solo destruidos o desaparecidos por tecnología, sino por la mano del hombre. Esto que llama Fernando Báez los bibliocaustos, ¿no? Y hay por ahí algunos que sí se rescataron y se siguen haciendo rescates justamente de todos estos materiales. Y para ello está justamente las famosas humanidades digitales,
para tratar justamente de preservar estos materiales, porque no todo el mundo va a tener respeto por la palabra impresa, ni por el texto como tal, ni por el objeto, porque pensarán siempre, bueno, pues sí es más importante una vida, claro, pero también lo es ese vestigio, ese testimonio, ¿sí? Yo recuerdo también una película que me encanta mucho ese tipo de pasajes, la de El día después, en la que hay una hecatombe en la Tierra y hay una glaciación en Nueva York y se van hasta allá, hasta muy arriba en un penthouse, en donde el que era el dueño, el propietario de ese penthouse, tiene ahí un facsímil o una Biblia de Gutenberg, ¿sí? Original, es un incunable, pero se están muriendo de frío, entonces lo que hacen es que empiezan a arrancarle folios y lo empiezan a arrojar al fuego para calentarse. ¿Te imaginas? Le dice, estás quemando más de 500 años de historia. Pues sí, pero también importa nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que habría mecanismos, pues, y esto ya sería como más de carácter futurista o distópico, como gustan decir ahora, de qué manera podríamos resolver este tipo de situaciones que no creo que se vayan a dar, ¿no? Bueno, aquí creo que tiene levantada la Y mano King, desde hace un momento y así es. el compañero Kim King, Navarro. ¿Sí? sí, King, Bu- adelante. Hola, buenos días. Un Buenos gusto días. saludarle. No nos veíamos, No nos ¿verdad? veíamos, sí. Ujú, Em, Focalización, hablar del justo y que produce el libro. ujú, A mí me llama la atención muchísimo esto sobre la abadía interior, ¿no? Como ujú, esa potencialidad de tener un corpus bibliográfico latente ujú, en estado porque no la conocemos aunque la resguardamos, ¿no? claro. Y Ujú, entonces me surge mucho la duda de, hablaba de un manuscrito, o sea, que cada lector hay como una especie de manuscrito, como una eh, equivalencia entre un manuscrito y lo que vamos desarrollando como lectores a lo largo. Y quería justo preguntar sobre eso, sobre un poco ujú. como invitar a que extendiera un poco más la metáfora, porque me surge la Ajá, duda de si el manuscrito está compuesto por qué, ¿no? Lo que hemos leído, o sea, qué es claro. eso. Sí, de hecho, sería un poco como ¿no? Recientemente vi este documental dedicado a la duquesa de Alba, a Cayetana de Alba, que es nada más ni nada menos que la madre de Jacobo Stuart James, mejor conocido, o él se firmaba así como Jacobo Ciruela, el fundador de la editorial Ciruela. ¿Sí? Después vendió, de que ya, digamos, explotó y exploró el catálogo que él tenía que desarrollar y difundir. Lo vendió, no estoy seguro si a una editorial italiana, y vino después a fundar Atalanta, ¿no? Se dice que un editor cultural siempre o su libro de cabecera también generen ganancias y puedan dar más exquisitos, más exclusivos, ¿sí? Gracias a la venta de otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido es esta idea del manuscrito, sería pues nuestra especie de bibliotecas, como él también las llama Enis Batur, es un autor turco muy, muy interesante el libro de él sobre esto, que las llama las bibliotecas errantes, que son aquellas que uno tiene, digamos,
física y corporalmente, o sea, que las tiene materialmente en sus manos. Las que uno se formó leyendo, ¿sí? Y las que uno perdió, pues, por las distintas circunstancias, ¿no? Pero al final de cuentas uno rescata, o va guardando en la memoria, en el ser, en las emociones, todo este tipo de lecturas y materiales, ¿no? Yo, por ejemplo, les diría, cuando justamente era estudiante de la carrera de letras, era reciente en ese entonces, me han dado a conocer la biblioteca el Ojo Sin Párpado de Ciruela, justamente, donde hay gótica y otras tantas. Y a mí me llamó mucho la atención que entre esa colección hubiera un autor que resultó ser el autor que yo trabajé en mi tesis, José Antonio Ramos Sucre, un venezolano entre el siglo XIX y XX, no murió en 1930, y que fue tomado como estandarte de la vanguardia venezolana. Entonces, eh, esto de los textos que uno lee de joven, las ediciones de Miraguano, Valdemar y otros tantos títulos, son los que finalmente van como formando ese catálogo, ¿no? De obras que yo quiero y tengo acá muy adentro, ¿sí? Y que si se da el caso, pues las comparto, las recomiendo, y si no, me las quedo nada más yo, ¿no? Pero siempre lo he dicho y lo dice también por ahí la doctora Compani, bienes que no son compartidos no son bienes. Lo que tenemos que hacer justamente es eh, recomendar, guiar, ¿sí? Orientar sobre qué tipo de textos son los que vale la pena leer, porque al final de cuentas, tiempo es lo que nos falta, ¿sí? Y libros, bibliotecas, ahí están, por poner el ejemplo, la biblioteca de Babel, de Borges, que es una colección que así se titula, ¿no? O una serie de materiales que surgen de manera quincenal, fascículos, todo esto, y materiales que uno pues, no tiene el tiempo suficiente por el trabajo, por las clases, por la vida acelerada que vivimos. Digo, no están ustedes para saberlo, pero hoy que es el día del libro, ¿sí? Todo lo que está ocurriendo allá por la zona cultural, que está terrible el tráfico, ¿sí? Eso es lo que también me hizo que me conectara y no pudiera llegar a ser. El libro también convoca, provoca lo que pasa con la Feria de Minería, con la de Guadalajara, la del Zócalo, la del Libro y la Rosa y todas las que ustedes quieran, ¿no? Y es curioso porque cada vez más llama mucho la atención, se ve más interés también de personas jóvenes como ustedes y de otros segmentos de la población, ¿no? Niños, adultos, o gente que quiere ir a tomarse la foto con el autor o que se lo autografíen, qué sé yo. Entonces, sí, la idea esta del manuscrito sería esto, como la idea de tener un material, digamos, como de cabecera, en el que uno anote y tenga enlistados todas estas obras que a uno le interesa ir leyendo, ir degustando, ir revisitando, ¿sí? Y al final, a lo mejor hasta sirve para seguir nutriendo la charla, la conversación, ¿sí? Y seguir poniéndolos a circular de nuevo, que es un poco también lo que hacemos en el grupo de estudios latinoamericanos, que a los alumnos yo les pido que hagan un ejercicio de revisión digital de un clásico del pensamiento eh, latinoamericano, entendido como literatura, historia, sociología, pedagogía, todos estos materiales, ¿no? Entonces, no sé si más o menos con esto aclaré quién lo que preguntaba, y si no, ya lo Sí, estaremos conversando claro. con ¿cómo se dice? Un hipocras, una cerveza, un whisky, o qué sé yo, porque eso genera muy buena conversación, ¿no? Acuérdense que Completamente. lo dice Gabriel Said en Los Demasiados Libros, convocar a, por ejemplo, reunirse en una mesa de café, que tomar justamente ese líquido, ya sea también un té u otra bebida, y charlar y hablar de esto, ¿no? O los famosos círculos de lectura, o sea, hay como bastantes, digamos, aristas en las que
uno puede encontrar justamente este tipo de bibliotecas o abadías interiores, ¿no? Ujú, Sí, sí, redondea muy bien la idea. Muchísimas gracias. Y ujú. sí, justo invita a explorar estos espacios que también forman la cultura, bibliófila, ¿no? Al Sí, final, claro. sí, como esa expansión de los lugares y los momentos que habita y el material literario y bibliográfico en general, pero Ujú. justo hacia la convivencia, ¿no? Ujú. Claro, de hecho, de los materiales que yo les recomiendo así, de los libros como de que no hay que dejar de revisar, es este quesito de Amarant Borsuk, perdón. Aquí a ver si se los puedo compartir. Y está muy barato en ebook, en Kindle. Y justamente lo publicó Ampersand, es una editorial argentina. Me voy a permitir volver a compartir pantalla si ustedes están de acuerdo. Es miren. Este, Aquí hay muchísima tela de dónde cortar, justamente porque revisa toda la historia del libro antiguo, ¿sí? El origen de las primeras formas o protolibros, tablillas, códices, rollos, todo esto, y cómo es que se ha seguido dando justamente todo este tipo de variaciones a partir de este concepto del, digamos, libro entendido de manera tipográfica, ¿no? Como lo conocemos en nuestra actualidad. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que podemos ver hacia atrás de dónde proviene toda esta invención, ¿sí? Y lo que viene para adelante, ¿sí? Obviamente que eso, pues nos da como una visión como de estar en un fuerte desde la torre de vigía, estar mirando hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y de verdad vale mucho la pena este texto. Les digo, en versión digital cuesta 215. Ahora, ahí les va un spoiler o ¿cómo se dice? Una recomendación. Nosotros cuando estuvimos en la pandemia, pues no teníamos acceso a bibliotecas. Entonces, hubo un colega, historiador, especialista en temas de, ¿cómo se dice esto? Jeroglíficos de cultura egipcia, y él nos recomendó una página que se llama ebook Elo, ¿sí? Que es esta, miren, aquí la voy a poner, ebook, a ver, ebook Elo, a ver, ebook Elo, así.com, y ahí viene, y ahí está justamente estos libros. Pueden estar en PDF, en EPUB, o ¿cuál es la otra, el otro formato, Héctor? O sea, yo ya siempre recurro a Héctor. Aquí se los voy a poner a ver si lo podemos ver. ebook Elo. Ahí me dicen si se ve. Volver a un segundo seguro. ebook Elo. Y bueno, entonces, estos libros, pues, como que nos aclaran bastante de lo que sería justamente ¿cómo decirlo? Las nuevas reflexiones o las nuevas ejercicios de repensar el libro, ¿no? Y digo, ustedes pues tienen bastante cancha, como se dice en la jerga, o experiencias, ¿sí? Como nativos digitales, y pueden explorar y hacer muchas más cosas que las que intentamos hacer los de la vieja guardia, ¿no? No me dejó entrar a la página de ebook Elo, pero se las pongo aquí en el chat, ¿no? Entonces, pero sí es una muy buena recomendación que compren o consigan este libro, ¿sí? Ahí se los puse, ebook.com, ¿sí? Muchísimas Bueno, no sé gracias. si hay, sí, Sí, por acá hay sí unos hay. comentarios, maestro. Bueno, Ujú, Alejandra Barros, ujú. egresada y también estudiante de la MADEMS Español CU, Ah, nos dice lo sí, siguiente: en la Biblioteca México, CDMX 30, existen sí. códices, no recuerdo bien su nombre, pero creo que en la colección palafoxiana que ahí existe o existía se encontraba uno que llamó mi atención acerca de la herbolaria de la Ujú, época prehispánica. Muy ujú. interesante. Este códice que tuve en mis manos se encontraba en la extinta sala de colecciones especiales. Seguramente sigue ahí para su consulta.
Lorna Montaño de Barranquilla, ujú, Colombia, nos dice, me ujú, pareció fascinante la forma como se admira y se custodia esa obra de Keller. En nuestra región, particularmente en nuestra localidad, es poco el aprecio al texto escrito, al libro propiamente. ¿Será necesario ujú, realizar alguna política a largo plazo para cambiar esa cultura y que puedan llegar a sentir esa experiencia mística frente a un libro como el de hoy presentado? Por su parte, Héctor Daniel López Cadena nos dice, por supuesto, justamente la forma de corregir pruebas, hablaba un poco acerca del ujú, uso de las tecnologías y demás, ujú, con tabletas y lápiz óptico, imita a la forma tradicional de la edición. Erika Burgos, ujú, por su parte, también nos dice, claro, no solo se trata de un culto al libro, sino que de que cumplan su función con los lectores. Gracias por la charla tan interesante, ¿sí? Además, sí, Alejandra también nos comparte un enlace que encontró en YouTube, supongo que tiene que ver un poco con el tema que usted ha planteado el día de hoy, entonces también creo ujú, que valdría la pena pues echarle un vistazo en un momento, ¿no? Y sí, no, habla que, pues, excelentes comentarios sobre la cultura bibliófila, ¿sí? Miguel ujú, Ángel Corral Albarrán dice, buenos días a todos, qué interesante poder apreciar el libro como una extensión memorística que se despliega sobre sus propios límites. Concebir el libro como árbol, espejo y archivo, me parece a veces que el libro es quizá el único espacio invicto que el ser humano ha concreto, sabido sí, transmitir a otros. De mano en mano o de frase en frase, a través del tiempo, como usted le pasó, profesor, con el manuscrito de Keller, Paul Ezra Martin con la autobiografía del boxeador Rubin ujú, Carter. Ujú. ujú. De Y bueno, hecho, sí. aquí lo que preguntaba o comentaba Erika, pues lo que se tendría que hacer, entre otras cosas, es crear, como ya lo hay, por ejemplo, en el caso de Argentina, un instituto del libro, ¿sí? O en España, que también está resguardado toda la información y toda la literatura y bibliografía generada alrededor en y por las editoriales, ¿sí? Como parte del patrimonio cultural tangible, ¿no? Entonces, creo yo que en eso sí estamos muy a la saga en estas latitudes, ¿no? Yo por lo menos pienso, digo, no es que sea para compararse, pero yo he visto, porque me ha tocado visitar, por ejemplo, Paraguay, las misiones jesuíticas, ¿sí? Y es lamentable, por ejemplo, que no hay piedra sobre piedra, porque todos se lo llevaron para construir las fincas. No hay testimonios ni arquitectónicos, o sea, solo hay un montículo de, como que serán unos 30 centímetros de piedra con la que se construyeron esas iglesias o esas misiones. Y mucho menos encontraríamos, ¿sí? Las ediciones que se hicieron en guaraní, ¿sí? Por parte de los jesuitas de algunos de los libros que se editaron en esos entornos. Alguna vez, como les decía, me tocó ir por aquellas latitudes y una profesora me dice, oye, te encargo si consigues un facsímil de una Biblia en guaraní. Puta, pues si lo hubiera conseguido no se la doy, me la quedo yo, porque yo también tengo interés en tener ese tipo de materiales, ¿no? Pero no hay, digamos, como mucha preocupación, o como decían algunos de los colegas que son oriundos de esos países. Aquí en este país, por decir en Paraguay o en Bolivia, no hay un Instituto Nacional de Antropología e Historia como sí lo hay en México. Y aún así, seguimos estando muy por debajo de los estándares de conservación y de cuidado que se tienen en otras latitudes. Dígase España, Francia, Inglaterra. Digo, este ejemplo de Dublín, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pues todo lo que está alrededor y no se consiguen boletos para entrar, sino con anticipación y en línea, siempre y cuando haya disponibilidad, ¿no? Entonces, es como no sé, como quien compra con anticipación los boletos para un concierto de, qué sé yo, de los Rolling Stones o que cualquiera de estos, ¿no? Que son también fenómenos de masas y eso me llama la atención que fue lo que observé a propósito de este libro de Kells, ¿no? El Evangelio de Kells o el libro de Kells. Y ojalá así se diera, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de México, ¿sí? Lo que está resguardado en la Biblioteca México, aquí en la Biblioteca Nacional, que hay bastantes incunables. La Biblioteca Nacional tiene aproximadamente 1.500 incunables, ¿sí? Y obviamente que hay que pedir permiso y estar autorizado para revisarlos, verlos, ¿sí?
y más aparte todos los que hay por ahí desperdigados o que se han robado o que se han vendido de manera clandestina, ¿no? Porque eso es lo más terrible. Se comercializa en el mercado negro arte religioso, obras de este tipo, códices, manuscritos, todo eso, y pues uno podría dar nombres y apellidos, pero bueno, al final de cuentas, pues allá cada quien en su conciencia, ¿no? Como diría Georgette Vallejo, allá ellos, ¿sí? Que creen que solamente son para sí mismos y no para todos los demás que tienen derecho también a conocer y admirar este tipo de material. No sé si alguno... Sí, sí, maestro, por acá. A ver, sí, por acá, Lorna también nos ofrece otro comentario y dice, muy buena la charla, motiva a seguir con la actividad lectora y seguir apreciando la cultura del libro, como lo dice el historiador Chartier, quien ha realizado a lo largo de su labor académica. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, creo que no hay más comentarios por acá. Maestro, la verdad, pues le agradecemos esta charla interactiva, ¿no? Porque la verdad, de eso se trata, ¿no? Que también no sea como estos formatos estrictamente academicistas, ¿no? Sino que también Ah, pudiéramos ser un poco más libre a la hora de hablar algo que nos convoca el día de hoy, hoy precisamente 23 de abril, del Día Internacional del Libro, ¿no? Y pues le agregamos aquí lo de la promoción de la lectura porque creo que hace falta mucho más de eso, ¿no? Hace mucha, ah, mucha falta más de eso. Creo que México ha sido pionero, no sé, la Feria del Libro, como del libro, la Feria de Guadalajara, por ejemplo, ha sido precisamente como estos espacios, por lo menos distintos, ¿no? Yo no veo tanto en Colombia, pues estos espacios, excepto en Bogotá, pero por lo menos en mi ciudad no hay mucha difusión, se ha hecho pequeños eventos, pero creo que apenas estamos comenzando a hacer un poco más este tipo de actividades porque necesitamos rescatar, ¿no? Necesitamos rescatar, en este caso, eh, eh, nuevamente este encuentro con el libro, ¿no? Nuevamente este encuentro con estos maravillosos manuscritos, ¿no? Que de verdad vale la pena revisar, no solamente estos antiguos, sino también nueva literatura que me parece también interesante, ¿no? Literatura juvenil, adolescente, que ha cambiado de pronto también un poco el foco de algunas temáticas que se desarrollan, pero creo que vale la pena pues este tipo de espacios, ¿no? De gente que tiene la experiencia, ¿no? La experiencia de hacer este tipo de actividades y pues agradecemos su tiempo, pues sabemos que a pesar de todo lo que tiene que hacer en la facultad, pues nos ha dedicado pues este pequeño espacio. Entonces, no me queda más que recordarles a los colegas que hoy se conectaron que pueden llenar el formulario de asistencia para recibir su constancia de participación e invitarlos a nuestra próxima actividad que va a ser el 28 de abril. Tendremos dos horarios, dos participaciones. La primera será la de Alejandra Hernández Barros, que nos acompaña aquí. Ha trabajado o trabajó durante mucho tiempo en procesos editoriales de libros de textos para educación y nos acompañará también. Alejandra se presentará el 28 de abril a las 3:30 de la tarde y luego tendremos a otra Alejandra, que es Alejandra Garrido Santos, egresada de nuestro Colegio de Letras Hispánicas, quien tiene su propia marca que se llama Literalia MX como parte justamente de todos estos procesos, ¿no? Que ella sí. adquirió en nuestra facultad y nos va a hablar sobre el fomento a la lectura en escuelas de instrucción básica y su presentación será ese mismo 28 de abril a las 4:30. De todas maneras, estamos enviando recordatorios a todos los inscritos para que lo tengan presente. Sin más, pues, maestro, muchísimas gracias. Déjeme decirle que creo que conozco a las dos Alejandras, sobre todo a la segunda, porque ella hace maratón, ¿no? Corre maratones. Ah, no sé. Sí, y No, fue mi alumna también en el taller de edición, porque pues dijo, ya tiene larga data este taller que imparto yo en la facultad. Y sí es ella, creo que pues sí es la misma que yo conozco, porque ella participa también en la FIL Guadalajara con su propio stand, ¿no? Entonces creo que sí es ella misma. Y bueno, pues trataré de estar presente. El lunes, que usted me decía que iba a empezar este coloquio o estas charlas,
Pues me conecté y nunca me abrieron la puerta, o sea, estuve Ah, toque y es que toque, ya, pero no. sí, es que ya se había acabado la plática. Entonces, Ajá. bueno, sí, pero bueno, ya se había acabado la plática. Vi que se conectó después, pero ya se había Ujú. acabado la plática, maestro. Pero es Pero, el mismo enlace recurrente para todas ajá, las actividades. Así que si se quiere conectar a alguna de las demás, pues aquí siempre va a tener un espacio. claro, pero es a las 10, ¿no? Sí, no, las otras van a comenzar a las 3:30 de la tarde y la otra a las 4:30 de la tarde. Sí, son horarios Ah, distintos por las diferentes ok, ocupaciones de las ocupación, personas que sí. aceptaron participar. ¿Sí? Ah, bueno, está bueno saberlo porque sí me quedé, yo dije, bueno, como pensé que era a las 10 igual que lo que me tocó participar hoy, pero bueno, independientemente de eso, pues trataré de conectarme y bueno, un gusto no solo tener aquí como público a exalumnos míos muy talentosos, muy inteligentes, sino también los que van a participar como ponentes, porque también pues ya son colegas, ¿no? Y digo, también ahora lo pienso así, el propio Kim y otros exalumnos que ya estamos en esa igualdad de circunstancias que ya dejan de ser alumnos o discípulos y se convierten en colegas, ¿no? Y yo creo que lo mejor de todo esto es seguir, digamos, promoviendo, despertando la curiosidad, el apetito por el libro en todo el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y de verdad yo les recomiendo mucho este texto de Borsuk, ¿sí? Del libro expandido, en particular varios otros títulos de esa editorial Ampersand, y otros materiales que hay por ahí, ¿no? Y bueno, espero que no sea la primera ni la última vez que me toque estar por acá con ustedes. Muchas gracias y feliz día del libro, ¿sí? Muchas gracias y feliz día a usted también. A todos ustedes, muchísimas gracias. De nada, Alejandra, esto es a lo que me dedico, tratar de hacer Muy bien. actividades que promuevan este tipo de cosas. Que pasen un excelente día y nos vemos el 28 de abril. Claro que sí. Hasta luego. Saludos. Buenas tardes a todos. Buenos días, perdón.